Muy buenas tardes, estimado público que se encuentra conectado desde las diferentes regiones del Perú. Mi nombre es Jimmy Torres y es un placer darles la bienvenida hoy miércoles 2 de abril, aperturando un nuevo mes, a una nueva sesión del ciclo de conferencias miércoles de gestión pública, espacio que tiene como objetivo el análisis, reflexión y actualización de conocimientos, además de compartir experiencias prácticas en diferentes temas relacionados con las temáticas aplicadas en la gestión pública. Agradecemos su presencia y compromiso con la actualización profesional en materia de derecho administrativo. Asimismo, saludamos con especial aprecio a nuestro distinguido invitado, doctor Roberto Jiménez Murillo, quien nos compartirá sus conocimientos y experiencia en este relevante tema. Deseo tomarme unos segundos en esta parte para extender un especial saludo a todos los abogados presentes en esta sala, incluyendo a nuestro expositor invitado. Merecido reconocimiento a todos ustedes por enaltecer esta noble profesión. Feliz día. Bueno, el tema que abordaremos hoy, alcances generales acerca del principio de verdad material en el procedimiento administrativo, tiene como objetivo tratar los alcances generales de este importante principio, su aplicación en el procedimiento administrativo y su impacto en la tutela efectiva de los derechos de los administrados. En relación a la ponencia, he de mencionarles que nuestro expositor contará con 70 minutos para desarrollar su presentación y posterior a ello se abrirá un espacio para la realización de preguntas, las cuales pueden efectuarlas a través de la ventana de preguntas y respuestas. Presentamos a nuestro expositor invitado. El doctor Roberto Jiménez es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, integrante de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo y la Red Internacional de Bienes Públicos, autor de libros y artículos relacionados con el derecho constitucional y derecho administrativo. Se desempeña además como profesor universitario. Bienvenido a los miércoles de gestión pública, doctor Jiménez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Jimmy Torres. Muchas gracias a usted y en principio saludar y agradecer al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en donde tuve la ocasión de tenerla como casa laboral en 3 ocasiones, por la cual expreso también la máxima consideración a todo el personal de tan importante ministerio. Bien. El día de hoy tengo el honor de dirigirme a tan, digamos, prestigiosa audiencia de abogados, a quienes también, escribiéndome a las palabras de Jimmy, saludo en el día de hoy, como también estudiantes de Derecho y público en general. El tema que se me ha asignado es alcances generales del principio de verdad material vinculado esencialmente con la gestión pública, con el derecho administrativo. En ese contexto, me he permitido realizar algunos apuntes a los efectos de tener una pauta el día de hoy y poder organizar ideas, concentrar quizá algunas experiencias propias de la gestión pública, algunas otras que uno recopila de aquello que observa, aprecia, digamos, en el mundo del derecho en general y ponerlo a consideración de ustedes, de tal manera, pues que también ustedes puedan formar un juicio valorativo, una idea más concreta de la importancia de este principio que está contenido en la Ley del Procedimiento Administrativo General, como es el principio de verdad material. Jimmy, si son tan gentiles para proceder a la proyección, Sí, doctor. En estos momentos compartimos el material. gracias. Muy bien. Alcances generales acerca del principio de la verdad material en el procedimiento administrativo, decía, es el título de la ponencia de hoy, de mi intervención aquí en esta jornada de los miércoles en el Ministerio de Justicia en plataforma virtual. Siguiente, por favor. Eh, Quisiera empezar con algunas premisas a los efectos de poder darle un valor agregado acerca del tema. Más allá de la literalidad, más allá, creo que del entendimiento universal de todos los abogados, sino también estudiantes de derecho en general, acerca de lo que significa este principio, yo quisiera poder enlazarlo con una plataforma previa, es decir, con algo que tenga conexión. Y la primera conexión valorativa, jurídica,
de orden supra es, sin lugar a dudas, la Constitución. Bajo esa premisa, yo he procedido a revisar la Constitución una vez más, como corresponde cuando uno tiene un encargo académico como el día de hoy, a revisar de manera integral la Constitución para tratar de encontrar, para explorar, sino también hallar algo que pueda tener mayor conexión con, en este caso, el principio de verdad material. El principio de verdad material en su fonética, en su contexto gramatical, implica, aunque pueda parecer tautológico, a eso, a tener la verdad, a encontrar la verdad, a oponer la verdad. Si esto de manera simple, de manera llana, es así, entonces en la constitución política es totalmente predecible de que hayan algunos elementos que justifiquen que el ordenamiento legal desarrolle temas como el que nos convoca. Así entonces, en el artículo 2, vinculado a los derechos fundamentales, encontramos el inciso H. Toda persona tiene derecho a, etcétera. Dicen, carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. ¿Qué significa? Que si algún ciudadano declara algo, pero sometido a actos de violencia, se entiende por la autoridad y en un sentido de interpretación extensiva por cualquier otro, ejemplo, dolo, coacción, entre otros, significa entonces que esta declaración no es una manifestación de la verdad. Luego entonces, la Constitución en este rubro señala que carece de valor esa declaración. Pero nótese que esa declaración va a estar contenida en algún documento. Ejemplo, una escritura pública. Ejemplo, una declaración en una delegación policial. Ejemplo, una declaración, manifestación en una instancia de la Fiscalía o del Poder Judicial. Lo digo de manera hipotética, ¿correcto? Entonces, allí la Constitución nos alerta y nos dice que esas declaraciones carecen de valor. Lo asocio que no están alineadas a la verdad. Y esa verdad es un tema que convoca el derecho, que convoca al derecho como ciencia social, como disciplina jurídica. El artículo 38 nos indica que todos los peruanos tienen el deber de, entre otros, proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Nótese que este precepto impone un deber a usted, a mí, a todos nosotros. Y ese deber es de proteger intereses que superan el interés particular. Pero además, el precepto constitucional indica que debemos respetar y hacer cumplir también desde nuestro lado la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Entre pregunta y entre reflexión, ¿será que la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación prevalece o hace prevalecer la verdad? ¿Hace prevalecer valores axiológicos que sean totalmente distintos, opuestos, negados a lo que es lo inválido, lo falso, lo inexacto? La respuesta es bastante simple, es no. Sin embargo, el artículo es propositivo, no nos dice los efectos de aquello que es totalmente reñido, sino más bien propone una suerte de actuación por parte de nosotros los ciudadanos para que estemos alineados con el cumplimiento y la defensa de la Constitución, como también del ordenamiento jurídico. Por eso, aquí dejo una breve reflexión de aquello que a veces encontramos en las noticias escritas, en las redes
o de pronto también lo escuchamos en las noticias televisivas. Es algo así como tengo el derecho de mentir, tengo el derecho de callar, tengo el derecho de engañar en un proceso administrativo, en un proceso judicial. Yo personalmente tengo serias dudas de ese derecho entrecomillado. Hay situaciones que coloquialmente la gente le puede decir tengo derecho a, pero una cosa es que coloquialmente se indique, se refiera tener derecho a respecto a si el ordenamiento jurídico nacional, prevalecido por la Constitución, enmarca esa conducta como un derecho. Yo tengo la impresión, con visos de convencimiento, de que lo antes expuesto está más alineado a una postura, a una opción que yo tengo como administrado, como justiciable. Voy al juez y al juez le digo mentiras. Voy a la administración pública y a la administración pública le escribo vía virtual, agencia, vía presencial, si es que tengo una diligencia materializada, o vía convencional, que es presentar un escrito por mesa de parte, y le escribo, expongo, argumento, situaciones que no son necesariamente alineadas a la verdad, a lo correcto, a lo confirmado, a lo verdadero. Entonces allí solamente dejo esta primera reflexión para distinguir aquello que es coloquial respecto de lo que es propiamente oponer un derecho en el marco del ordenamiento jurídico. Dicho esto, continúo entonces con los pequeños o breves hallazgos que encuentro en la Constitución política el día de hoy. El artículo 39 refiere que todos los funcionarios y trabajadores están al servicio de la nación. Ah, caramba. Si el artículo 39 nos dice que todos los funcionarios y trabajadores están al servicio de la nación y la nación, digamos, es la población o el Estado jurídicamente organizado, y en el medio ese Estado está representado por alguien o por algo que se denomina el gobierno, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho constitucional, político, entonces significa que funcionarios y trabajadores, al estar al servicio de la nación, tienen que estar alineados a los valores que derivan de la constitución política y del ordenamiento jurídico. Si esto es así, como que en efecto lo es, verdad a priorística, significa entonces que en la Constitución, como en el ordenamiento jurídico, hay un conjunto de valores, de bienes jurídicos que tienen que ser relevantes para que la administración pública los procese, para que los formalice o eventualmente los reconozca a favor de los administrados para que ellos, nosotros, podamos ejercer a plenitud nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos legales, eventualmente nuestros derechos subjetivos si provienen de un contrato o provienen de un documento convencional. Allí entonces dejo la reflexión del artículo 39, siempre tratando de alinearlo a esto que convoca la sesión de hoy, la verdad material. El artículo 44 es conocida, el artículo 44 es conocido como la cláusula del buen gobierno, ¿no? El artículo 44 nos indica, son deberes primordiales del Estado, ajá, primordiales, que son aquellos deberes prevalentes. Pueden haber otros deberes, pero estos deberes son los que están en la primera línea. Indica defender la soberanía nacional. Enfatizo, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Los derechos humanos es sinónimo de derechos fundamentales para los efectos jurídicos normativos. Luego entonces, es el Estado, a través del gobierno, luego a través de la administración pública, quien tiene el deber, la función de garantizar la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos,
de ustedes, de mí, de toda la población. ¿Para qué? Nuevamente, para que ejerzamos a plenitud nuestra esfera jurídica, la esfera de los derechos y obligaciones que tenemos como personas, como sujetos de derecho. Artículo primero de la Constitución Política, artículo primero y siguientes del Código Civil. Si esto es así, entonces aquí, nuevamente, la reflexión, la segunda reflexión es que el deber del Estado es garantizar. ¿Y cómo garantiza un Estado a través de su gobierno, a través de su administración pública? Con herramientas legítimas. Y uno de los componentes de las herramientas legítimas, sin lugar a dudas, es el de la verdad. El de la verdad, nuevamente, lo reitero, para que quede como un recordatorio, para que quede como un elemento, digamos, guía, como un farol, es aquel que está contrapuesto, alejado, negado de lo que es el error, la falsedad, lo inválido, lo incorrecto. En el artículo 97 encontramos que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Aquí también se inserta un concepto vinculado a un elemento que es sencillo de escribirlo, pero es bastante complejo en explicarlo desde el punto de vista jurídico académico. ¿Cuál es el interés público? No tengo la menor duda de que todos nosotros, abogados, ciudadanos, estudiantes de derecho, tenemos una idea bastante próxima a lo que implica el interés público, a lo que implica el interés general, aquel que es contrapuesto al interés particular, al interés personal, que el interés público, el interés general, es aquel que tiene una irradiación mayor a la unidad, una irradiación colectiva. Entonces el interés público, el interés general, debe ser, tercera reflexión, distinguida de aquello que significa algo así como la curiosidad banal, ¿no? Como aquella noticia que discurre y que va, pero que no necesariamente tiene un contenido de trascendencia jurídica. Pero para los efectos noticiosos es eso, noticia. Y la noticia discurre. Pero eso no significa que esa noticia sea de interés público. Son dos plataformas, son dos perspectivas diferentes, ¿no? El interés público es aquel que tiene una prevalencia material, inmaterial, jurídica respecto de un colectivo y que esto evidentemente tiene nuevamente una conexión con los valores que derivan de la constitución política, que derivan del ordenamiento jurídico. Bajo ese contexto, bajo esa atmósfera, el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Ojo, entonces el Congreso pretende investigar ¿para qué, señoras y señores? ¿Para llegar a la nada? No, para llegar a la verdad, para definir una situación. Ojo, esto es en el contexto, evidentemente, de una plataforma jurídica y política como es el Congreso de la República. Pero no lo he obviado considerando que está dentro de la Constitución política y considerando también que está vinculado con, conceptualmente por lo menos, con el principio de verdad material. Porque el encargo para el día de hoy es el principio de verdad material en el marco del procedimiento administrativo general o los procedimientos administrativos. Y aquí, tercer pie de página, se trata evidentemente de un procedimiento o parlamentario o un procedimiento de control político o el que corresponda. Los procedimientos parlamentarios o políticos no están ajustados de manera estricta a los mandatos de la ley del procedimiento administrativo general, porque están regulados en una ley especial y porque, repito, tienen otra atmósfera. Lo que no quita
que en un ordenamiento jurídico nacional, evidentemente, muchos elementos se encuentren totalmente alineados. Muy bien, artículo 125, de una manera bastante similar al artículo anterior. Son atribuciones del Consejo de Ministros o Consejo de Ministros, un órgano colegiado del Poder Ejecutivo, y eso sí, más bien convoca más a la administración pública, a diferencia del Congreso de la República, que es un órgano esencialmente de cariz político. Señala el 125, numeral 3, son atribuciones del Consejo de Ministros deliberar sobre asuntos de interés público. ¿Para qué delibera el Consejo de Ministros un asunto de interés público? Por ejemplo, desde el día de antes de ayer hay un asunto de interés público a propósito del lamentable o de los lamentables sucesos que ha originado la inoculación de un suero fisiológico, de un lote o varios lotes con fecha vencida o con alguna alteración en su composición química. ¿Ok? ¿Tiene que ver con la salud de una persona nomás? No, lamentablemente hay más de una persona que se ha encontrado pues en una situación muy complicada y que ha tenido un correlato luctuoso, pero se entenderá que en el contexto conceptual, luego administrativo y luego jurídico, se trata de un elemento material que discurre el suero fisiológico. Están en varios lotes y esos lotes han sido distribuidos al punto A, al punto B o C en diferentes partes del territorio de la República, del país. Y consiguientemente hay una situación lamentablemente expectante, que es el uso y la inoculación. ¿A qué voy? A que el interés público en ese caso está alineado a obtener, a explorar, a encontrar y definir la verdad. ¿Cuál es? En el caso que estoy comentando, es definir dónde, cuándo se produjeron estos productos y finalmente hacer lo que el sentido común determina, que es la cancelación, el cese de la distribución y luego de la dispensación mediante los centros médicos, sean públicos o sean privados. Siguiente, por favor. Muy bien. Dicho esto, en el plano de la constitución política, a partir de ahora, digamos, hay un alineamiento, espero, que sea mucho más dúctil, más de conexión, con esto que estoy denominando la constitucionalización del derecho administrativo. Como todos ustedes saben, estimados colegas, estudiantes de derecho y público en general, eh, la constitucionalización del derecho no es una moda, no es una tendencia. La constitucionalización del derecho constituye un ejercicio totalmente necesario, relevante para esta disciplina social en el sentido de analizar las instituciones de la constitución política, sus valores y bienes jurídicos Eso no lo sé. relevantes, entonces, para los efectos de poder, alinearlos con el ordenamiento jurídico. Es decir, que el ordenamiento jurídico finalmente pueda tener productos que no contravengan a la Carta Política, a la Constitución. Bajo ese contexto, la ley 27444 es una ley que está alineada al proceso de constitucionalización del derecho, porque todos los principios que están contenidos en la LEPAJ, como se le conoce coloquialmente, están vinculados con mayor o menor intensidad, pero finalmente conectados con los valores democráticos de la Constitución política. En ese marco de referencia, nótese que el artículo 3 de la LEPAJ, en el título preliminar, indica que esta ley está sujeta al ordenamiento constitucional y al ordenamiento jurídico en general. Sujeta significa estar alineado.
estar sintonizado. La LEPAJ no podría tener o desarrollar un elemento en sede legislativa de algo que contravenga propiamente algún valor, algún interés relevante o un bien jurídico trascendente contenido en la Constitución. Por ejemplo, se me ocurre el de la identidad personal o se me ocurre el de los datos personales. No puede, luego entonces no debe. En el título preliminar encontramos, como ustedes saben también, muchos principios. Inicialmente, la LEPAC tenía un número determinado, algo así como 13 o 14, si recuerdo bien, pero luego con las reformas que ha tenido la Ley 27444 se han adicionado algunos otros para bienestar de los operadores, de la administración pública y del derecho en general. Así entonces, hoy encontramos más principios que en la versión original. Y de todos esos principios yo he escogido algunos para tratar de tener una suerte de preludio de lo que es propiamente el principio de verdad material. ¿Cuáles son los principios que tienen una conexión, desde mi punto de vista, personalmente, considero que lo tienen de manera mediana y luego intensa con el principio de verdad material? Empecemos con el principio de legalidad. Todas las entidades públicas están obligadas a actuar con respeto a la Constitución y al derecho. Bajo ese contexto, de lo explicado ya hace unos 10 o 15 minutos, uno de los valores contenidos en la Constitución y en el ordenamiento es la verdad entendida como concepto de insumo para poder lograr el bienestar personal de los administrados, el bienestar colectivo de un conjunto de personas, y si lo vemos de una manera y mucho más macro, del país. Así entonces, una municipalidad, un gobierno regional, una entidad pública, tiene el deber de actuar con respeto a la Constitución y al derecho. Y como es obvio, esa entidad pública tiene a su cargo determinadas competencias y determinados procedimientos administrativos en los que se desarrollan, se desenvuelven peticiones, formulaciones para que esta entidad pública defina, decida algo respecto de lo solicitado, de lo pedido. Bueno, esa solicitud, esa petición, tiene que ser resuelta conforme a la Constitución y conforme al derecho. Y al decir la Constitución y al derecho, es que tiene que ser conforme a la verdad. Principio del debido procedimiento. Todos nosotros tenemos una claridad de lo que es el principio del debido procedimiento que deriva ya en sede doctrinaria, en sede jurisprudencial supranacional y luego en nuestra jurisprudencia constitucional como administrativa, deriva como una conexión de lo que está en la Constitución Política, artículo 139, como una función jurisdiccional, es decir, el debido proceso. Entonces, en el procedimiento administrativo es el principio del debido procedimiento. Muy bien. Si esto es así, en un procedimiento podríamos encontrar, para hacerlo sencillo, procedimientos simples, medianos y complejos. Quedémonos con los segundos y los terceros. En los medianos y en los complejos es, por su propia naturaleza, bastante probable que haya una instancia de producción de pruebas para que la administración pública decida, defina
lo que es conforme a derecho, lo que es o digo mejor, lo que es conforme a la Constitución, conforme a derecho, conforme al ordenamiento sectorial y o conforme al ordenamiento general. Y este debido procedimiento implica que el administrado pueda ofrecer y producir pruebas. Nótese que esto de ofrecer y producir pruebas es un elemento subjetivo y reconocido por el ordenamiento por parte de el administrado, del ciudadano. Lo contrapuesto a ofrecer y producir pruebas, pero en otro contexto procesal, es el principio de oficio, o del impulso de oficio, digo mejor. Por el principio de impulso de oficio, la administración pública no se puede quedar de brazos cruzados, no se puede quedar callada. Es decir, si el administrado no necesariamente está ofreciendo o produciendo pruebas, pero ya hay elementos que determinan que la administración debe decidir en un sentido u otro, nada quita que la administración pública, de oficio, como su propia nomenclatura así lo refiere, pueda realizar impulsos. ¿Para qué? Para poder obtener insumos que determinen el esclarecimiento y la resolución de las cuestiones necesarias. Ya voy anticipando, ya voy anticipando que en en uno de los escenarios de los procedimientos administrativos especiales, casi al final de esta exposición, daré cuenta muy brevemente, por razones de tiempo, de los procedimientos migratorios. ¿Ok? Y en esos procedimientos migratorios han ocurrido hace 2 años y 3 aproximadamente un pronunciamiento de Indecopi en el sentido de decir, señores, administración pública, guión migraciones, no le pidan al administrado, denominado ciudadano extranjero, tal y cual requisito, porque esa es una barrera burocrática. Como ese es un mandato oponible y que la administración pública, migraciones, debe dar cuenta y debe acatar, porque estamos en un Estado de Derecho, entonces ello no significa que la administración migratoria, ya al no exigirlo, no significa que pueda obtener o realizar mecanismos subsidiarios, sucedáneos, para obtener una información que suponga el sentido principal de aquello que Indecopi ha indicado como barrera burocrática. Pero eso lo dejo, permítanme, como cuarto pie de página, luego para la parte final. Decía entonces que el principio de impulso de oficio es aquel que justamente inca, promueve que la administración pública no se quede quieta, no se quede callada, no se quede de brazos cruzados, coloquialmente hablando. La administración pública puede cursar oficios. Hoy que tenemos una plataforma de comunicación electrónica, puede cursarle oficio a la entidad X, a la organización privada Z, para decirles, señores, en el marco del procedimiento que tengo a mi cargo, agradeceré conocer tal o cual elemento. Y entonces la administración pública del otro lado, como la organización privada del otro, podrá tener un elemento de colaboración interestatal o estatal privado y le dirá lo que corresponda. Por ejemplo, un impulso de oficio es por saber si yo soy la oficina de recursos humanos, conocer si en efecto en mi file que figura un título de abogado y figura un título de magíster y figura de repente una constancia de egresado de estudios de derecho en tal o cual universidad, es conforme a ley, es conforme, corchete, a la verdad. Entonces la Oficina de Recursos Humanos está en todo el ejercicio de sus facultades para cursar documento a la Universidad A, a la B y a la C, solicitando puedan dar cuenta de esta información de la que corre traslado. Y entonces la universidad A, B o C dirá por escrito si en efecto el señor tal es egresado de esa facultad, un tal año, tal profesión, tal fecha, etcétera, etcétera.
Ok, perfecto. Lo propio con los estudios de magíster y lo propio con los estudios de doctorado, o si fuera el caso, tuviera otro título académico, bienvenido por el ciudadano, funcionario público. Entonces, eso es una actividad de impulso de oficio, que puede también estar contenida en el plan anual de actividades o en este tema denominado también control posterior, ¿no? Que la propia ley del procedimiento administrativo refiere. Pero más allá de las etiquetas normativas, lo sustantivo es el principio de impulso de oficio. La entidad la entidad pública no es una recolectora de información, de documentación que el administrado, en este caso el empleado público, entrega a recursos humanos. Ah, perfecto, señor, aquí está su file. Listo, si es en papel, 80 folios, correcto. Listo, señor. No los voy a ver, yo creo en usted completamente. No, no. Existe el principio que luego viene a continuación. El principio de presunción de veracidad. El principio de presunción de veracidad es un principio propio de un Estado democrático en el que hay reglas, en el que hay mecanismos para que los ciudadanos, entiéndase administrados, puedan materializar relaciones jurídicas de una manera mucho más dinámica, sin llegar a acartonamientos totalmente insensatos. Porque se entiende que la administración pública a su vez tiene mecanismos de corroborarlo en sede interna. Por ejemplo, yo, Félix Roberto Jiménez Murillo, indico mi número de DNI y no recuerdo el número de RUC, ¿ok? Y doy lugar a la redacción de mi petitorio. Si para la administración pública es importante tener conocimiento de mi historial, entonces esa entidad pública está interconectada en línea a través de la PIDE, la plataforma informática ¿no? del Estado, de información del Estado, podrá acceder a una serie de información de ese rubro. Por ejemplo, si usted y yo presentamos una solicitud a la SUNAT, a la administración tributaria está legitimada para corroborar, por lo menos grosso modo, nuestro perfil tributario respecto del procedimiento, ojo, sin que eso signifique vulneración de otros derechos, ¿ok? Por ejemplo, saber si yo soy un contribuyente que se encuentra en el RUC con condición de activo, por ejemplo, ¿no? Oiga, señora Sunat, ustedes me tienen una devolución de un crédito tributario y esgrimo mi argumento. ¿Ok? La administración tributaria dice, recibo el pedido de tal ciudadano, de tal contribuyente, y yo como SUNAT tengo que verificar su nombre, su apellido y su condición tributaria porque soy administración tributaria. Y uno de los elementos básicos es saber si es un contribuyente en condición de activo o no activo. ¿Ok? Por tomar una situación. Principio de presunción de veracidad. Entonces, el principio de presunción de veracidad nos conlleva a tener también una suerte de ponderación interna, si cabe el término, o mejor aún, un equilibrio entre ejercicio de potestades y ejercicio de derechos de parte de los administrados. Porque el administrado tiene a su favor, señoras y señores, el principio de presunción de veracidad. Pero como veremos también más tarde, más adelante, mejor dicho, hay procedimientos que no necesariamente se convalidan con el principio de presunción de veracidad, sino que debe tener una materialización. Y bueno, termino con este principio de buena fe procedimental. La autoridad administrativa, los administrados y en general todos los que participan en un procedimiento realizan sus respectivos procedimientos guiados por la buena fe. Pausa. La buena fe es un elemento subjetivo. La buena fe
es un elemento que proviene propiamente del derecho común, ¿ok? Del derecho común, del derecho civil, para ponerlo un poquito más en sencillo. Y luego se convierte en una institución del derecho en general. Y esta buena fe, conforme a las reglas del derecho en general, la buena fe se presume, la mala fe se comprueba. Entonces la buena fe, si me lo permiten, solicitando la dispensa del caso al respetable, la buena fe es un primo hermano de la veracidad a priorística, pues no. O sea, yo digo lo que digo y lo estoy diciendo en tono de buena fe, lo estoy escribiendo en tono o en redacción de veracidad. La administración pública a priorísticamente también lo recibe, pero no quita que lo procese, que verifique, ¿ok? Porque de eso se trata. Yo no puedo decirle, señor, soy egresado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, por lo que solicito se sirve extender tal o cual documento. El señor, acá usted no figura como alumno. ¿Cómo, señor? ¿No figuro como alumno? Ah, caramba. Ah, sí, ahora que me acuerdo, sí, pues no, me retiré del ciclo, luego entonces no pagué. Perdón, señor. Perfecto. ¿Ok? Nótese, en ese ejemplo tan simple, estoy afirmando, dando cuenta de algo que finalmente no se contrasta con la realidad. Y la realidad es, para los efectos de nuestro tema de hoy, es sinónimo o elemento cercano a la verdad. ¿Qué verdad? La verdad material que veremos luego a continuación. Adelante, por favor. Siguiente, fueran tan gentiles. Ok, llegamos al principio estrella de la sesión del día de hoy. El principio de verdad material, ¿no? Está ubicado como numeral 1.11. Este principio de verdad material, si recuerdo bien, no ha merecido ninguna modificación, ninguna reforma en su texto. Yo me atrevería a decir que este, como el principio de impulso de oficio, son principios universales, ¿no? Se mantienen en el tiempo. Otros, sí, evidentemente, por tendencia doctrinaria, jurisprudencial, han ido alimentando de, el catálogo de, de conceptos. Pero este es un principio totalmente universal desde mi modo de ver y consiguientemente bastante eh, pétreo, permanente en el tiempo. Principio de verdad material. Por este principio, por el mérito de este principio, la autoridad debe verificar plenamente los hechos. Ajá, debe verificar plenamente los hechos. Una vez más, de aquello que decíamos, el principio de impulso de oficio. Yo le presento mi solicitud en modo presencial o en modo virtual, vía agencia, y entonces la entidad pública recibe, no sé si una página o si 20 o si 50. Debo verificar los hechos que derivan de la petición. Ojo, hechos, señoras y señores, hechos. Aquí permítanme, quinto pie de página, hacer solamente una analogía. Queda claro que la administración pública no se comporta como colectivo igual que los órganos jurisdiccionales o el Poder Judicial, pero hay en algunas ocasiones algunas simetrías. Y decía, a título de quinto pie de página, era solamente como idea que en el derecho judicial existe el principio o el aforismo, tráeme los hechos y que yo dictaré el derecho. Es un aforismo en sede judicial. En sede administrativa es exponer los hechos y evidentemente con todas las garantías del Estado democrático, del Estado constitucional, la administración pública tendrá que decidir, acto administrativo, no sentencia, lo que corresponda conforme a la Constitución, a las leyes y a los reglamentos. Bien, continuamos entonces.
Dice la autoridad. No, anterior, anterior, por favor. Todavía me quedo en la vista. Gracias. Deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivos a sus decisiones. La entidad pública decide todos los días. Decide asuntos pequeños, curriculares, ordinarios, de alcance mediano y procedimientos de alcance complicado. La semana pasada, por ejemplo, leí en redes que Indecopi ha resuelto una petición de un consumidor por la cual argumentó y probó que el departamento que compró tenía la condición de un bien defectuoso y que el consumidor en tiempo oportuno, conforme a la ley del Código del Consumidor, hizo el reclamo al constructor, a la inmobiliaria, a la empresa, y no, que fue creo, antes de los 2 años, y no tuvo ninguna respuesta positiva. Como no tuvo esa respuesta positiva, acudió a la instancia de Indecopi, ¿no? La Comisión de Protección al Consumidor. Indecopi, el Indecopi resuelve después de 10 u 11 años aprox, y le indica que su petición es amparada. Ratifica la posición anterior y resuelve indicando, señor consumidor, usted tiene el derecho a que la inmobiliaria, la constructora, le devuelva su dinero de todos los años pagados porque el inmueble que usted compró, adquirió, tiene la condición de producto defectuoso. ¿En cuánto tiempo resolvió Indecopi? Según la noticia, ustedes pueden corroborarlo, en un promedio de 10 años más meses. Y según los especialistas, el pronunciamiento en efecto es bastante cercano, si no propio, inherente a lo correcto, a lo debido. El comentario pues, es que se resuelve después de 10 años, con lo cual ciertamente hay situaciones que pueden ya no necesariamente estar alineadas con el tiempo. Vaya usted a saber si la inmobiliaria existe societariamente, económicamente, bancariamente. Solamente lo digo a título de especulación académica. Entonces, decía, las entidades públicas verifican plenamente los hechos. Estos hechos y esta verificación, mejor dicho, son motivo para que decidan conforme a derecho, porque la administración pública decide todos los días. SUNAT decide. En estos momentos, 4:51, SUNAT está decidiendo, está notificando de manera virtual electrónica sus intendencias regionales. SUNAFIL, lo propio. La UGEL de Lima Metropolitana, bastante probable que sí. En fin, la administración pública es una maquinaria, es una infraestructura de decisiones. Y los servidores y funcionarios públicos deben estar preparados precisamente para seguir ese ritmo, de hacer las cosas bien. Estar mejor preparados, evidentemente, nos ayuda a que esas decisiones sean conforme a derecho. Pero el principio de verdad material también agrega que esas decisiones deben ser adoptadas teniendo en cuenta las medidas probatorias necesarias, autorizadas por ley, ¿no? Digo mejor, sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley. Pausa. Quinto o sexto pie de página. Entonces tenemos que preguntar y preguntarnos, ¿qué es la prueba? La prueba, un concepto bastante antiguo, clásico, pero para los efectos de esta sesión, me tomo la libertad de pronunciarlo. La prueba no es otra cosa que es un estado de certeza. La prueba, la instancia de la prueba. La realización de la prueba no es otra cosa que es un estado de certeza. Evocando y recordando al profesor Alzamora Valdés en su texto de Derecho Procesal Civil. En general, para el derecho, prueba es estado de certeza. Entonces, la autoridad
admite, promueve, genera prueba para tener certeza. Y la certeza, señoras y señores, es el insumo para el acercamiento a la decisión de la entidad pública, que será una decisión conforme a derecho. Será una decisión conforme a la Constitución y a las leyes. Bajo ese contexto, entonces tenemos que el principio de verdad material es un farol que está allí encendido las 24 horas, 24 por 7. En la parte final, nótese, nótese en este principio de verdad material 1.11 del título preliminar, que también invoca el interés público, ¿no? El interés público en el contexto de los procedimientos trilaterales. Indica la segunda parte, en el caso del procedimiento trilateral, la autoridad administrativa estará facultada de verificar todos los medios disponibles o por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes. Los argumentos, diría yo, porque la verdad será el elemento axiológico que estará contenido en la parte decisoria del acto administrativo, digamos. Es mi opinión. Pero finalmente lo que yo argumento es eso, un argumento de parte. La idea, desde el punto de vista del administrado en derecho, es que ese argumento sea un hecho y que sea contrastado conforme al derecho. Luego, eso es una unidad. Pero si yo digo, Félix Roberto Jiménez, requiero la jubilación porque me corresponde, la autoridad administrativa me va a decir, oiga, señor, pero usted no toda su vida ha sido funcionario de confianza. No tiene. ¿Cómo que no, señor ONP? Si he trabajado 30 años en la administración pública. Estoy argumentando, pero mi argumento hasta allí no necesariamente es la verdad. Y no necesariamente es la verdad material de aquello que está en los sistemas informáticos, en la base de datos de la ONP. Porque nunca he sido yo, de pronto, como ejemplo nomás, servidor de planilla o aportante a la ONP. Luego entonces no estoy en esa plataforma. Siguiente, por favor. Algo que puede parecer de perogrullo, pero importante para todos los abogados, importante para el público en general, importante para todo ciudadano medianamente informado. ¿Cuál es el concepto de verdad desde el punto de vista gramatical? Recurro a lo más sencillo, a lo más simple, la RAE. La RAE tiene 7 acepciones. Ustedes pueden verificar ahí. Yo me quedo, para los efectos de esta conferencia, que ya empieza a llegar a su parte final, me quedo con la acepción número 7. Verdad entendida como realidad, como existencia real de algo, como algo que es contrastable, como algo que es medible y verificable. Si es existente, si es verificable, si es medible, luego entonces la administración debe confrontar eso en el derecho. Señor, yo me corresponde mi pensión, ¿ok? De 25 años, listo. Señor, me corresponde la condición de cesante, listo, le corresponde. Señor, me corresponde la condición de jubilado, ok, correcto, le corresponde. Señor, a mí me corresponde devolución de impuesto de cuarta categoría, soy contribuyente, listo, señor. Y así, realidad, existencia, verificación, contrastación, luego materialización por parte de la administración pública. Siguiente, por favor. La constitucionalización del derecho nos obliga a hacer un ejercicio muy rápido, ya nuevamente decía por razón de tiempo. La verdad en el acto administrativo prevalece en el sentido constitucional frente a solo lo legal. Recuerden que la constitucionalización del derecho pone en plataforma precisamente los valores de la Constitución. Hoy por hoy, digamos, nuestra tendencia admitida, asimilada en el ordenamiento jurídico peruano y en la doctrina nacional,
determinan desde hace 30 años aproximadamente que prevalece el Estado constitucional frente al Estado legal. Un servidor público no puede tener como un defecto a priorístico, no, aquí dice en la ley, correcto, señor, pero usted lo ha contrastado con la Constitución. No, señor, no me diga usted que yo contraste la Constitución porque yo soy un servidor público y yo me guío exclusivamente por mi ley de creación y por mi tupa. Ah, caramba, señor, qué pena, nos diría el otro ciudadano si está medianamente informado. Entonces, aquí hay un tema de prevalencia del sentido constitucional frente al sentido legal o diría legalista. La verdad se contrapone a la verdad formal. La verdad formal es aquella instrumentalización, aquella ficción que el derecho lo materializa. Voy a ser bastante atrevido en el buen sentido de la palabra. El silencio positivo es un derecho proadministrado, ¿correcto? Pero nótese que esto es la construcción de una verdad formal. Como no resolví a tiempo, luego mi solicitud es aceptada, porque la ley así lo establece y así lo instrumentaliza. Pero la ley al costado dice, no obstante que tú le vas a dar el sí por resolución ficta, no quita que tú hagas fiscalización posterior y ratifiques lo que le has dado de manera ficta o le quites aquello que le has dado de manera ficta. Mucho cuidado con aquellos servidores que trabajan en entidades públicas y que tienen procedimientos a su cargo sujetos a silencio positivo. Entre el silencio positivo y el silencio negativo, de los dos son totalmente imperativos de cumplir, de tenerlos monitoreados. Pero sin duda, el que tiene mayor, digamos, costo jurídico para la administración, le hace para el servidor el que tiene el expediente a su cargo, es el de el silencio positivo. La verdad es contraria al error, es contraria a la falsedad. Coloquialmente, es contraria a la mentira. Si yo en un procedimiento administrativo cometo un error material, un error de data, ok, el error se corrige. La falsedad no se corrige, la mentira tampoco. Nótese que son conceptos. El error lo encontramos en el libro 2 del acto jurídico, Código Civil. El error lo encontramos en diferentes instituciones del derecho. La falsedad de pronto podría ser un insumo propio del derecho penal, pero del derecho en general, porque falsedad es aquello que no es verdad. O sea, yo tomo un argumento, pero le doy otro contexto. Coloquialmente, podría ser la falsedad entendida como mentira. Y puede que yo administrado mienta. Señor Roberto Jiménez, usted está imputando que los administrados mienten. Eh, es susceptible de que un administrado mienta. De repente miente porque también ha sido inducido en el lado interno a error. Miren lo que ha pasado con el suero fisiológico. ¿Qué ha sucedido? Un gran lote ha sido puesto en venta al público cuando se entiende que ha seguido todo el proceso productivo y de manipulación farmacéutica y todos los protocolos que son estrictos. Pero sin embargo, salió del laboratorio un o varios lotes con defecto. Y ese medicamento lamentablemente llegó a personas de carne y hueso. Pregunta, ¿eso puede ser producto de un error, de una falsedad o de una mentira? Dependiendo ya cómo se deslinda esto en el procedimiento sancionador, sino también en el procedimiento judicial correspondiente. Porque esto definitivamente va a traer consecuencias. La verdad también es contraria a la literalidad gramatical de la norma. El servidor público no puede encerrarse en la literalidad de la norma. No, solamente acá dice esto. Pero señor, la interpretación, ¿qué es para usted?
Señor, la interpretación es otra materia que se estudia en la universidad. Acá la norma dice A, B, C, D y yo no puedo leer F o G. Nótese entonces que estamos ante una situación que empieza a tener un contexto bastante rígido. Siguiente, por favor. Concepto de acto administrativo. Para enlazar con todo lo dicho, la entidad pública decide todos los días a través de declaraciones y utiliza, tiene como insumo normas de derecho público, esencialmente. ¿Y qué produce? Efectos jurídicos entre usted, perdón, en usted, en mí, en una comunidad, sobre intereses y obligaciones de los ciudadanos. Los administrados, los ciudadanos toman de diversas nomenclaturas, ¿verdad? Si yo soy un administrado en el marco municipal, soy vecino. Si yo soy un administrado en el marco tributario, soy contribuyente, entre otros, dentro de una situación concreta. Ese acto administrativo, ese acto resolutivo, documento y hasta correo electrónico de pronto, si cumple con todos los visos de un acto administrativo, definitivamente es aquello que tiene que decidirse conforme a la Constitución, conforme al derecho, al ordenamiento jurídico y como insumo transversal, conforme a la verdad. Siguiente. Dicho esto, el acto administrativo entonces expresa una decisión jurídica, entre corchetes política, política en el buen sentido de la palabra, no como aquella gobernanza de hacer bien las cosas. El acto administrativo materializa derechos subjetivos. Señor Reniec, por favor, eh, mi DNI. Correcto, señor, ya pagó su tasa de 33 soles, etcétera, etcétera. Listo, un tiquecito. Y en 7 días, 8 días, aquí está su derecho. Materializado. Documento nacional de identidad, que es un derecho fundamental, la identidad en la Constitución. El acto administrativo define una relación jurídica, ¿no? Yo me caso en una municipalidad, el funcionario competente declara esposo y esposa a y a B, y entonces a partir de ese momento, A y B ya no son solteros, son personas casadas cuya relación jurídica, matrimonio, genera una serie de obligaciones y derechos. El acto administrativo conlleva un valor, un bien jurídico relevante del ordenamiento. La Constitución tiene, desarrolla valores y bienes jurídicos relevantes. Ejemplo, la vida, ejemplo, la dignidad, el primero, artículo primero de la Constitución, la vida, el cuerpo, la salud, el honor, la dignidad, entre otros. Muy bien. El acto administrativo también genera oponibilidad y publicidad porque cuando yo resuelvo a favor de alguien, ese alguien dice, señores, la administración pública me dio la razón y por lo tanto lo opongo ante otros. El acto administrativo comprende a personas naturales, individuales, jurídicas, empresas, el laboratorio que está en graves problemas, el suero fisiológico, ciudadanos nacionales, peruanos, ustedes y yo, como extranjeros, porque hoy estamos en un mundo globalizado. Independientemente de la ola migratoria del año 2018, Perú, antes de esa ola, ya tenía pues una plataforma de ciudadanos extranjeros que han tenido un estatus jurídico, migratorio, etcétera, pero que finalmente hoy por hoy el ordenamiento jurídico nos obliga a tener una lectura y un entendimiento del ordenamiento, repito, de manera transversal, ¿ok? De manera transversal para ciudadanos nacionales y extranjeros. Siguiente. Siguiente, por favor, porque ya vamos a llegar ya. Verdad material en los procedimientos especiales. Siga. Mire, aquí traje un pequeño mapeo de cómo es que la verdad material constituye un insumo que se puede advertir, identificar en diferentes procedimientos administrativos especiales. El registral. Por el procedimiento registral, lo que yo como ciudadano, persona, necesito es que la verdad
esté contenida en el registro público, en el registro jurídico, que la inscripción de mi departamento, mi casa, mi terreno sea conforme a ley y a los antecedentes. Porque registros públicos lo que hace es publicitar derechos que los propios actores organizan y lo ponen en esa gran plataforma. Y eso se llama seguridad registral, o mejor dicho, seguridad jurídica registral. Esa información es oponible. Y el Código Civil, artículo 2013 o por ahí, indica que todo, que se presume que todos tenemos conocimiento del contenido de las inscripciones. ¿Por qué? Porque de acuerdo al ordenamiento jurídico, el acceso a las inscripciones es totalmente libre. Si yo quiero venderle un departamento, usted dice un ratito, señor Jiménez, permítanme, y ustedes entran en línea, se demoran 3 o 4 minutos y comprueban que yo soy el propietario. Ah, ok, sigamos hablando, señor Jiménez. Ok, ustedes comprueban, porque existen mecanismos. Pero podría ser que yo les quiera vender un terreno que no esté inscrito, es decir, que soy poseedor. Entonces la cosa va a ser diferente, porque no van a encontrar ustedes inscripción registral. Ahí ya la cosa es diferente, pero ahí nomás me quedo. Procedimiento urbanístico, que la autorización sea conforme al plan director. ¿No? Oiga, señor, yo quiero hacer un grifo aquí. Perfecto, señor, usted quiere hacer un grifo, sí, pero acá esto no es conforme a la zonificación. Esta zonificación es residencial, señor. Usted se ha equivocado de comprar un terreno de 5.000 metros cuadrados pensando que aquí podía ser un grifo. Uy, caramba. ¿Y ahora? Bueno, señor, ¿qué le puedo decir? Pero si yo estoy en una zona industrial en la avenida Argentina, en el cercado de Lima, lo más probable es que sí obtenga la autorización conforme al plan director, conforme a la zonificación, digamos. Procedimiento de propiedad estatal. ¿Dónde está la verdad? En este caso es una verdad más jurídica que material. En saber si el bien es de dominio público o de dominio privado. El operador tiene que conocer los elementos que distingan un tipo de bien. Si es bien de dominio público, es porque está afectado al uso o servicio público. Si es de dominio privado, es porque tiene una finalidad netamente institucional propia, interna. Y conocer la condición de uno y de otro dispara diferentes procedimientos, como también inhibe a la propia entidad a disponer, porque los bienes de dominio público son, recordemos, inalienables, imprescriptibles e inembargables. Es una verdad jurídica que conlleva conocer algunas otras herramientas. Procedimiento tributario. Verdad material. Definir, por ejemplo, el monto del adeudo. Señor, yo debo 50. Ustedes dicen que yo debo 80. Aquí están mis recibos, los físicos de aquel entonces, más los digitales. Y la administración tributaria tendrá que definir mediante acto resolutivo si en efecto yo debo 80 o debo 50 o debo menos. ¿Ok? Y ahí funciona la ultra petitio en mi consideración, ¿ah? Porque de repente la administración tributaria dice, bueno, señor, hemos revisado todo su historial, en efecto, usted no debe ni 50, debe como 10. Ah, caramba, qué bueno. Lo intuía, diría el administrado. Procedimiento aduanero. Definición del ingreso del bien o mercancías al territorio nacional, porque esto tiene impacto en tributos aduaneros. Procedimiento de obtención de pasaporte. Es un procedimiento que curricularmente, de ordinario, los ciudadanos activamos a propósito de tener este pasaporte que constituye un derecho fundamental y que como todo derecho fundamental también puede ser reglado, que en este caso es la entrega de un documento mediante un módulo de citas que se denomina. Pero ¿cuál es el tema de la verdad? El tema de la verdad jurídica, la verdad material, es aquel que está, digamos, contextualizado en el cotejo y verificación de la condición de ciudadano habilitado. ¿Ok? Aun cuando parezca risible, que no lo es, de cuando en cuando nos enteramos por noticias de que hay ciudadanos que están vivos, pero que están en el RENIEC muertos, o sea, registrados como fallecidos.
Luego entonces, el sistema de pasaporte está conectado con RENIEC. Puede ser que también haya habido en el tiempo un cambio de nombre que es propio de un procedimiento judicial, totalmente legítimo. Y por ahí, lo digo con el mayor de los respetos, también desde hace buen tiempo hay cambio de sexo que tiene una connotación de cambio jurídico en la plataforma de datos personales, que motiva la expedición de un nuevo documento nacional de identidad. Bueno, todo eso tiene que estar enlazado entre la base de datos de RENIEC con migraciones, para que la persona que esté frente al operador finalmente sea el titular del pasaporte electrónico. Y finalmente el procedimiento migratorio, que es aquel que está vinculado con la obtención de una calidad migratoria de un extranjero. La premisa mayor del ordenamiento jurídico nacional es que ese extranjero tenga, entrecomillado, una limpieza jurídica de su perfil personal en lo jurídico. Véase, que no tenga antecedentes en su país ni en otro. Y para eso, la norma le dice, te exijo la ficha de Interpol, que no es otra cosa que una suerte de antecedente jurídico, si cabe el término, de carácter mundial, ¿no? La Interpol es una asociación de las policías, 115 o 120 países un día se juntaron para intercambiar información entre ellos respecto de los antecedentes, las alertas y el cuidado que tienen los estados respecto de los ingresos y salidas de personas que contravienen el ordenamiento jurídico. Y por esa razón es que usted sabe cuando un ciudadano tiene orden de captura internacional, tiene una alerta o tiene un proceso judicial en su país y que luego se sabe eso a través de la información que Interpol recopila en su base de datos y que luego lo comparte a los países cuando lo piden para un procedimiento concreto, en este caso, la obtención de una calidad migratoria. Y luego, en el procedimiento del otorgamiento de la nacionalidad, que es un procedimiento para mí bastante noble, y yo me permitiría decir que es uno de los procedimientos administrativos más supremos en cuanto a su significado. Porque por este procedimiento administrativo, el Estado peruano le delega por ley a migraciones para que mm, conduzca el procedimiento administrativo y finalmente mediante documentos, esto que se llama el procedimiento de naturalización, le otorgue la nacionalidad peruana, es decir, la sangre jurídica suya y mía, a un ciudadano extranjero que en derecho debe merecerlo. Entonces allí el procedimiento no admite, por ejemplo, una declaración jurada. Señor Estado peruano, yo soy un ciudadano extranjero que me he portado bien en mi país y en los países en donde yo he estado o he residido, ¿no? Atentamente, no sé, pues Osama Bin Laden. Ah, caramba, señor Osama Bin Laden, con todo gusto, tome asiento, por favor. Vamos a activar el procedimiento, porque usted está postulando a la nacionalidad peruana, ¿no? Entiéndase quién es el personaje que he mencionado. Siguiente, por favor. Y creo que con esto ya estamos concluyendo ya. Siguiente, fueron. Así es. Bueno, estimados amigos, señoras y señores, creo que me he excedido un poquito de tiempo. El tema parecía bastante acotado, pero tiene una serie de plataformas y de aristas. Espero que lo compartido, lo impartido sea de utilidad para ustedes y me someto, si hay una ronda de preguntas, Jimmy Torres, con el mayor gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jiménez, por su gran presentación. Sí, efectivamente. Bueno, primero agradecerle por su ponencia y también agradecer a las 1000 personas que se han conectado en esta tarde. Es un tema muy importante que teníamos que abordarlo. Y sí, efectivamente, vamos a pasar rápidamente a las consultas que nos ha realizado el público. Voy a compartírselas a continuación, estimado doctor. Nos consultan, ¿por qué hay una diferencia entre la verdad material y la verdad procesal procedimental? ¿Acaso los abogados no se deben
solo a la verdad única? ¿Cuál es su opinión? Es una pregunta simple, pero no deja de ser interesante. Para los efectos de la instrumentalización del derecho, obviamente que la verdad es una sola, la verdad, ¿no? O sea, ¿hoy qué día es? Hoy es día miércoles 2 de abril, ¿no? Es unívoco, incontrastable, comprobable, ¿cierto? Pero es bastante probable que hoy no sea la misma hora, ni hasta de repente el mismo día en un país asiático, de otro continente quizá, ¿ok? Los ordenamientos jurídicos instrumentalizan también sus plataformas procesales y la autonomía del derecho administrativo ha determinado que el derecho administrativo que forma parte del derecho público, se aparte de las reglas específicas del derecho procesal judicial. Por eso, si cualquier operador quien ha hecho la pregunta, que es interesante, repito, y cualquier otro, puede verificar que en la parte final de la LEPAG hay una distinción entre las reglas procesales, valga la redundancia, del proceso administrativo respecto de aquellas que son de otra sede, léase del derecho judicial. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Tenemos otra consulta. Mm, cómo debe actuar la autoridad administrativa cuando advierte contradicciones o inconsistencias en los hechos presentados por los administrados? Ah, qué buena pregunta también. Bueno, en verdad todas las preguntas siempre son oportunas y permiten acotar y agregar. Eh, Me quedó pendiente, y aprovecho esta ocasión, para poder reflexionar acerca de aquello que a veces decimos en el argot cotidiano, en plano coloquial, repito, si la administración pública sospecha o debe sospechar de lo que está en el expediente. Bueno, la administración pública, mi modesta opinión, es que no tiene como función sospechar, ¿no? La administración pública es una entidad que se debe a su finalidad pública y se debe a su marco estatutario, ¿correcto? Y tiene que realizar o contribuir a esto que llamamos el interés público, el interés general. Pero eso no inhibe que en determinados procedimientos el- la autoridad, bajo el principio de impulso de oficio, pueda corroborar determinadas situaciones que no tienen término, que creo yo es totalmente legítimo, que no tiene consistencia. Porque cuando usted, autoridad, no encuentra consistencia en el recorrido y en la trazabilidad de argumentos, de datos, de fechas, ¿qué está encontrando a priori? Lo contrario, que hay inconsistencia. Y si hay inconsistencia, significa de que se está apartando de esa verdad que usted pretende materializar el administrado para obtener un acto administrativo, ¿correcto? Y en consecuencia, es bastante legítimo que el Estado pueda activar este principio de impulso de oficio nuevamente para llegar a la verdad material. Y con la verdad material, inclusive la propia autoridad administrativa puede tener una reflexión. Me pareció que tal o cual documento no reflejaba la verdad, pero ahora con este otro documento en efecto sí se corrobora. ¿Por qué? Porque el administrado es probable que no lo haya argumentado escrito de manera correcta. ¿Ok? Pero nuevamente viene el tema del cotejo y el suceso de las estancias procesales en un procedimiento. Y si esto es así, el administrado tendrá el acto resolutivo conforme a su pretensión, pero sobre todo conforme a la Constitución, al ordenamiento jurídico y también a la verdad. Gracias, doctor. Otra consulta que nos comparten es, mm, ¿cómo se aplica el principio de verdad material en los procedimientos disciplinarios de los servidores públicos? Mire, se quedó en el tintero por razón de espacio en la slide el tema del procedimiento sancionador o el procedimiento disciplinario, ¿no? Bueno, de hecho, disciplinario como sancionador, sin lugar a dudas, el elemento estrella es la verdad, porque en un procedimiento
disciplinario, la autoridad A, absuelve o B, imputa responsabilidad. Si absuelve, tendrá que ser conforme a la verdad material. Y si imputa responsabilidad, tendrá que ser conforme a la verdad material. Y no una verdad, como era un poquito la primera pregunta o la que sugería, era una verdad eh, de otra tipología. La verdad, desde el punto de vista ontológico, es una sola. Pero para los efectos jurídicos, legales y procedimentales, los ordenamientos adoptan formas de poder evidenciarla. ¿Ok? Entonces, sí, yo considero que es importante tener en cuenta estos parámetros para que las entidades públicas eh, resuelvan conforme a derecho, conforme al ordenamiento jurídico. Gracias, doctor. Otra consulta que nos comparten es migraciones para determinar la calidad migratoria. Está investido de la facultad discrecional. ¿Esta discrecionalidad puede atentar contra los derechos de los ciudadanos? Bueno, aquí también hay una digresión importante que hacer, ¿no? O sea, ¿qué debemos entender por facultad discrecional? Yo me atrevería a decir que no es una facultad discrecional entendido como un elemento de poder otorgar o no poder otorgar de manera unilateral, ¿correcto? Eh, Me atrevería a interpretar la pregunta en el sentido que es un tema de potestad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un ciudadano de un país lejano, que ocurre, no necesariamente tiene todos los documentos a su favor? La ley, luego el reglamento, luego el TUPA señala que debe tener diferentes, todos los requisitos. Y le pongo un ejemplo de la vida real, ¿no? Solamente de manera hipotética, pero totalmente verosímil. Ciudadanos de Ucrania, ¿ok? En tiempo de paz, están en Perú, realizan su trámite, su procedimiento de calidad migratoria X o Z, pero de pronto viene la guerra. Pregunta, ¿será que el ciudadano ucraniano puede obtener el documento que exige el TUPA en los tiempos reglamentaristas? ¿Se entiende? O sea, usted va a decirle, oye, Ucrania, mira, perdón, ¿podrías recoger de tus escombros, ¿no? Del Ministerio de Justicia o de la Beneficencia Pública o de la municipalidad tal, la partida de nacimiento que yo necesito para entregarlo a migraciones, porque me han dado 5 días, ¿ok? Allí, por ejemplo, entonces un elemento de potestad. Usted tiene ahí un conflicto entre un rigor procedimental versus un rigor sucedáneo. Pero eso no significa que la administración migratoria va a resolver por el vacío, ¿correcto? Porque se forma un juicio de valor a los efectos de otorgar o no. Recuerde que la calidad migratoria, si bien es cierto, es un derecho legal, no, también es menos cierto que el Estado peruano está en la obligación de poder cotejar el estatus jurídico del ciudadano extranjero que solicita una condición migratoria a Perú. Dicho al revés, si usted y yo iríamos al país X o Z de otro continente, ¿eso sería tan igual como estamos reclamando o pregonando para Perú? Y la respuesta a priori es bastante posible que no. Del otro lado, del otro continente, nos van a decir, bueno, señor peruano, caramba, lamentablemente usted no califica, no aplica para tal calidad migratoria. Se queda con la calidad migratoria tal, o sea, la de menor alcance, ¿no? Pero son las reglas jurídicas del país, en el marco de la soberanía jurídica, como país, repito, pero también en el marco de lo que el ordenamiento jurídico nacional ha incorporado, ¿no? Orden interno, seguridad ciudadana, entre otros elementos. Gracias, doctor. Otra consulta que quisiéramos compartirle es, ¿qué mecanismos tiene la administración pública para verificar la veracidad de la información presentada por los administrados?
Repita, por favor, la última parte, Jimmy, si es gentil. En ¿Qué mecanismos tiene la administración pública para verificar la veracidad de la información presentada por los administrados? Ah, caramba. Es una pregunta muy importante y muy pertinente. Miren, solamente para poner un umbral de tiempo, desde hace de repente 15 años, prox, el ordenamiento jurídico nacional ha ido incorporando ese tema de la interoperabilidad, que no es otra cosa que compartir datos de una entidad con otra. Y las últimas modificatorias, la que se dio en el gobierno de Kuczynski, por ejemplo, un decreto legislativo, no recuerdo el número, establecía que ese compartir, que reiteraba lo dicho ya por lo expresado por otras normas, era de carácter gratuito. Claro, se entiende en tanto no signifique un costo ese enlace, ese elemento de compartir plataformas. En consecuencia, hoy las entidades públicas tienen toda la posibilidad para poder realizar cruce de información y obtención. Es más, el Ministerio de Trabajo tiene un procedimiento por el cual está nuestro historial en chiquito. No recuerdo ahorita el certificado, cómo se denomina, pero ese certificado es totalmente gratuito. Y ahí ustedes obtienen todo el historial entre tributario de las entidades públicas o instituciones privadas que corroboran. Si alguien sabe el nombre, lo puede decir en el chat, en línea, para que todos lo podamos saber o reconocer. Pero repito, es un certificado que obtiene información de todos los ciudadanos peruanos relacionado a su historial esencial, desde cuándo es contribuyente y hasta cuál ha sido su último trabajo, ojo, subrayo, formal. De tal manera que allí está la plataforma y eso no es otra cosa que eh, compartir datos personales en tanto sea de interés público y un correcto tratamiento de los mismos para saber a quién voy a emplear, a quién tengo al frente, si esa persona tiene antecedentes o no tiene antecedentes, entre otros. Nos precisa el atento público que hemos tenido el día de hoy, que es el documento es certificado único laboral. Ah, ok, correcto. Certificado único laboral en la plataforma del Ministerio de Trabajo, si mal no recuerdo, porque yo creo también haber sido usuario una vez y me quedé gratamente sorprendido de que haya una información y no siento que mi data sea vulnerada, porque se asume que es para hacer un tratamiento correcto de parte de quien la obtiene, ¿no? Excelente, doctor. Bueno, estimado doctor Jiménez, luego de las consultas hemos tenido también muy buenos comentarios, muy buenas referencias sobre su participación. Eh, Le agradecemos nuevamente por su participación el día de hoy, en esta tarde. Agradecemos también a las personas su atención durante la sesión y esperamos, doctor, quizás poder contar con su participación en otra oportunidad. Hemos llegado ya a la parte final y no sé si quiere decirnos algunas últimas palabras, doctor. Solamente reiterar mi agradecimiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Centro de Estudios, a usted también, Jimmy, y a todo el equipo que conforma esta plataforma, como también al público asistente. Espero que esta charla, esta reunión virtual haya sido de utilidad lo máximo posible para los fines de ejercer la función pública o el derecho en general. Muy buenas tardes. No dudo que sí, doctor. Muchísimas gracias. Gracias también con las personas que nos han acompañado el día de hoy. Hasta el próximo miércoles. Buenas tardes con todos.